y amigos todos, estamos en el tercer vídeo sobre los impuestos. Y ahora nos toca ver para qué sirven los impuestos. De aquí que merece la pena que hagamos una pausa en este punto y nos formulemos de nuevo una pregunta, y es la siguiente: si los impuestos tienen una mala fama, si tienen una aceptación política tan baja y funcionan a la contra desde un punto de vista electoral, ¿para qué los queremos? ¿Son realmente necesarios? He aquí la cuestión. El sistema fiscal tiene un único sentido: dotar de recursos al Estado para que pueda llevar a cabo sus políticas públicas en una economía social de mercado. Este es el cometido. Pero, ¿qué? ¿Se espera que el Estado tenga capacidad de acción simplemente porque sabemos que el mercado se equivoca y al mismo tiempo la iniciativa privada no llega siempre donde debería? De aquí que son tres las funciones principales que les pedimos. En primer lugar, una función asignativa. Queremos que el Estado destine recursos allá donde la iniciativa privada no llega. Recogida de residuos, por ejemplo, alumbrado público, etcétera, etcétera, o que el Estado pueda intervenir donde el mercado genera monopolios. ¿Y esto por qué? Una segunda función sería la distributiva, y es: el mercado distribuye la riqueza, pero no lo hace de manera equitativa, y el Estado debe corregirlo haciendo llegar recursos donde se necesitan, y eso lo hace dotándolos de una educación pública y universal, de una sanidad, o directamente a través de transferencias directas a los grupos más desfavorecidos. Y por último, esperamos de las políticas públicas una función estabilizadora, es decir, que según el ciclo
económico se acentúe o bien enfriando la economía en momentos altamente volátiles o bien estimulándola en tiempos de recesión. Bajo un principio de bien común hay que dotar a la administración de recursos si estamos de acuerdo en el hecho de que es necesario que nos dotemos de los impuestos. Ante esta situación, nos debemos preguntar qué características deberían tener el mejor sistema fiscal posible. Pues a esto estamos. Para esto vamos a coger una luz de la profesora Maite Vitalta. Ella enumera 6 características básicas para esta dimensión. Primeramente, dice ella, es necesario que sea un sistema suficiente. Es decir, que definamos unos impuestos que graven bases lo bastante amplias como para finalizar lo que queremos. Porque no podemos pretender pagar, por ejemplo, la sanidad pública solamente poniendo un impuesto sobre el tabaco. Habrá que gravar la renta o el consumo para obtener recursos suficientes. También es verdad y es necesario que sea un sistema equitativo. Es decir, que a igualdad de rentas, el sistema fiscal te trate de la misma forma. Por ejemplo, si mi vecino gana la misma cantidad que yo, con los rendimientos de su ahorro deberá contribuir de la misma forma que yo, que gano esa cantidad a través de la renta de mi trabajo. Y esto no pasa actualmente. Es un hecho, ¿o no? Esto lo veremos más adelante, cuando tratemos este tema concreto. Una tercera característica es que sea eficiente. Es decir, que la distorsión que el impuesto genera en el mercado no tenga efectos no deseados. Por ejemplo, establecemos un impuesto demasiado alto a las rentas de trabajo. Si lo hacemos así, podemos acabar provocando que la gente no quiera trabajar a partir de un determinado sueldo. Evidente. En cuarto lugar, es necesario también que sea no complicado, sino sencillo. Administrativamente hay que facilitar al máximo su pago y al mismo tiempo es necesario que el coste
de implantación del impuesto no sea más elevado que lo que estamos recaudando. Igualmente es deseable que sea perceptible, que quiere decir por la ciudadanía. Debemos hacer evidente la relación entre lo que contribuimos y lo que recibimos a cambio, y de este modo generaremos más confianza y voluntad de pagar el impuesto. Y finalmente es necesario que sea flexible, es decir, que se aparte bien los distintos ciclos económicos. Por ejemplo, los impuestos en el centro del debate político. Sería una reflexión a ver. Porque de tener en cuenta estas características y respetarlas, cabría situar en el centro del debate político la definición final del sistema fiscal, junto con el modelo de sociedad que deseamos. Pero eso, desgraciadamente, en este momento no es así. ¿O no? Ya que los impuestos son utilizados a menudo de manera electoralista. La mayoría de las veces con una actitud muy irresponsable, generando una gran confusión entre el debate técnico y el debate político y convirtiéndolos en moneda de cambio electoral. Creo que me entienden bien. Y cuando se acercan las elecciones, se anuncian bajadas impositivas y una rebaja en el IRPF. ¿No es así? Pues da la sensación de aumento salarial y por tanto de más euforia económica. Pero no es así. Porque por contra, una vez en el gobierno, cuando ya están arriba, los partidos, sean del color que sean, y contrariamente a lo que han anunciado en campaña, viendo la dificultad para hacer frente al déficit, pues ejecutan pequeñas reformas fiscales para subir los impuestos y aumentar la recaudación. Y así hasta que empieza un nuevo ciclo electoral. Esto, claro está, tiene una reacción y consecuencias. De eso, todo ello provoca pues, un enfado, una desafición de todos los ciudadanos hacia el sistema impositivo, y dar la sensación de que no hay una apuesta clara por un modelo social concreto, ni una relación directa entre lo que se quiere hacer políticamente
y los recursos necesarios para hacerlo, así de claro nos van las cosas. ¿O no? No podemos tener ni pretender que no queremos una desigualdad de una fiscalidad de esta forma. No es el camino. Y no es el camino sencillamente por eso. Porque hemos entendido, pues, que los impuestos no son un fin en sí mismo, sino algo mucho más importante, sino un medio de que nos ha de permitirnos construir sociedades más justas. Es decir, el objetivo no es, por tanto, y esto es importante, el afán de recaudatorio para engordar al Estado, tanto como se pueda. No, sino tener capacidad de decidir con políticas retributivas en el combate actual contra el aumento de la desigualdad que vamos viendo. Actualmente, la relación de la desigualdad forma parte de la agenda internacional de gobiernos y entidades civiles. Los ODC, Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la Unión Europea en el año 2015, como prioridades estratégicas a abordar globalmente hasta el año 2030, señalan en su objetivo común nuestro común número 10, que es reducir la desigualdad entre los países y dentro de estos. Para esto, hermanos y amigos que me ves y que me escuchas, hay que tener en cuenta que entre los años 1990 y 2010, atentos al parche, la desigualdad de los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo, de tal manera que la gran mayoría de los hogares en los países en desarrollo, más del 75% de la población. Esto se encuentra hoy en sociedades en las que los ingresos se distribuyen de manera más desigual que en la década del año 1990. De aquí que la literatura económica de los últimos años es prolífica para explicar las causas de esta desigualdad y las consecuencias que tienen en nuestra sociedad económica. Dice el J. Stiglitz, en el precio de la desigualdad, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Explica la tendencia que tiene el mercado a crear oligopolios y a acumular la riqueza
en unas pocas manos, como las políticas de gobierno e instituciones mundiales son propensas a acentuar esa misma tendencia. De ello, claro está, deduce que la desigualdad es nociva para el propio sistema económico. ¿Y esto por qué? Porque impide el crecimiento y pone en peligro algo grande, que es la democracia. De ahí que dice un autor, Ruckman, otro premio Nobel, en sus artículos en Nueva York, el Times, se refiere al incremento desmesurado de las desigualdades que se han producido, sobre todo en Estados Unidos, como la gran divergencia. Pero de esto vamos a hablar después más tendidamente. Nos quedamos aquí en estas divergencias de Estados Unidos en su producción para ir viendo cómo las crisis van minando nuestra sociedad, incluso en los impuestos, que es el tema que estamos tratando. Bueno, hermanos, en el cuarto vídeo hablaremos de lo que estamos diciendo. Adiós, hasta siempre.